ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Pues ahí lo ven ustedes, la Kaaba, espléndida como siempre, no obstante rodeada de cientos de miles de personas. En realidad son millones de personas que han acudido de todo el mundo, de todos los continentes para llevar a cabo sus rituales de peregrinaje. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas. Estamos ya de lleno en el mes de Dhul Hijjah y estamos en épocas de Hajj, épocas de peregrinaje en los que se notan entre todos los musulmanes del mundo ambientes de espiritualidad y de religiosidad muy profundos gracias a estos rituales que se llevan a cabo todos los años y que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito en su Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Estoy aquí como siempre con mis queridos hermanos Mohammed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿qué tal estás? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y Tawfiq al-Shiddadi al-Harraq, tu apellido es un poco largo, pero ¿qué tal estás? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Estamos como siempre aquí dispuestos para, inshallah, dar respuesta a sus dudas y a sus consultas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Así pues, empieza Consultas Islámicas y tienen las vías abiertas como siempre para hacernos llegar sus dudas. Primero tienen el número de teléfono que ven en la pantalla, en 911 73 02 51, y también tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com y también la página de Twitter y de Facebook del canal y por supuesto la página de Facebook de Consultas Islámicas. Si os parece, inshallah, empezamos hablando de estos rituales, estas prácticas que se llevan a cabo en el Hajj. El hermano Mohammed Said ha dedicado episodios, digamos, específicos a estas prácticas del Islam, donde ha explicado, digamos, detalladamente cada paso de los hujjaj, los peregrinos, en estas, digamos, regiones tan especiales del mundo. Vamos a empezar hablando de Anwa' al-Nusuk, es decir, los tipos, las clases que hay de peregrinaje, de, digamos, de llevar a cabo el Hajj. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. El Hajj, como sabemos todos, es el quinto pilar del Islam. Y como todas las prácticas en el Islam, pues tiene actos obligatorios, tiene pilares, tiene fundamentos, tiene una intención y tiene detalles, ¿no? Solamente se puede llevar a cabo en esta fecha, no se puede llevar a cabo en cualquier momento del año. Hay unos límites temporales, ¿no? Al-Mawaqit al-Zamaniyya, y también para empezar a adentrarse en los rituales hay que hacer ciertas prácticas. Hay tres modalidades del Hajj, tres tipos, Anwa' al-Nusuk, tres maneras de llevar a cabo la peregrinación, tal y como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que nos ordenó seguir sus pasos, Khudu anni manasikakum, como aprende de mí los preceptos del Hajj. Tenemos la modalidad de al-Ifrad y la modalidad de al-Qiran y la modalidad de al-Tamattu'. Al-Ifrad trata de hacer solamente el peregrinaje, la peregrinación mayor por separado, y al terminarlo hacer la Umra. Al-Qiran, que es juntar, es hacer al Hajj y al Umra en el mismo viaje con la misma intención, con el mismo ihram, con la misma consagración, el estado de consagración. Una vez que empezamos, una vez que declaramos la intención de hacer el Hajj, seguimos con esa intención hasta el momento del tahallul, hasta el momento de salir del estado de consagración, y lo juntamos los dos en el mismo viaje con la misma intención. Al-Tamattu', que sería literalmente el disfrute, ¿no? Disfrutar, gozar, ¿no? de los permisos, es hacer al Umra por separado. Declaramos la intención de hacer la Umra, la terminamos,
natahallal, salimos del estado de consagración y disfrutamos de los permisos que teníamos, digamos, y las cosas que teníamos prohibidas en el momento del ihram del Hajj, y luego cuando llega el día 8 de Dhul Hijjah, cuando llega el día del Hajj, el día del Tarwiyah, declaramos el Hajj. Las dos modalidades, el Qiran y el Tamattu', precisan de una ofrenda, de un Hajj, y el Ifrat, al no disfrutar de los dos preceptos, de las dos prácticas en el mismo viaje, no precisa de una ofrenda. Lo que recomendó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo que le hubiese gustado hacer, pero no hizo porque trajo su hadi con él, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es at-tamattu'. Es lo más recomendable y el que menos carga. Tiene más preceptos porque tienes que hacer una umra completa y un hajj completo, pero al mismo tiempo disfrutas de los límites, disfrutas de mahdurat al-ihram, las cosas que no podemos hacer durante la época de la consagración. Por lo tanto, son tres, y el más recomendable y el que más le gustaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es at-tamattu'. Es el más común, digamos. Sí, es el que hacen la mayoría de los peregrinos en todos los viajes. Hermano Tawfiq, ¿tú cuál has llevado a cabo? Yo sí, como bien ha dicho el hermano Mohamed Said, tamattu', por supuesto. Quizás en otras veces futuras haré los dos que me faltan. ¿Y cuál recomiendas y por qué? Recomendamos siempre el Hajj tamattu' por su facilidad, porque está al alcance de todo el mundo. Aparte, alguien que es ya tan lejos y que es una vez en la vida, pues aprovecha de los dos preceptos del Hajj, la peregrinación menor, que es la Umrah, y también la peregrinación mayor, que es el Hajj. Estando ahí una vez en la vida, pues se aprovecha. Si os parece, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos bastantes y, inshallah, al final, si nos queda algo de tiempo, inshallah, comentaremos algunos aspectos tanto del Hajj como también de estos 10 primeros meses, días de Dhul Hijjah. Vamos a empezar, por ejemplo, con una pregunta que nos llega desde un hermano, por parte de un hermano que se llama Mustafa, que nos dice: Assalamu alaikum. Me gustaría que dieseis vuestra interpretación de la siguiente aya del Corán. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. La fitna es más, digamos, intensa o peor que la muerte. ¿Y en qué contexto se aplica? Jazakumullah khair. Quizá la pregunta está relacionada con algunos contextos políticos que se viven hoy en día en los países musulmanes. Entonces, ¿qué le podemos, digamos, recomendar al hermano? La ley de Surat al-Baqarah, ¿no? Ese versículo viene en Surat al-Baqarah, en el capítulo 2 del Sagrado Corán. En ese contexto, al-fitna, su interpretación, según la mayoría de los exegetas, sí, y es una interpretación de Abdullah ibn Abbas también, al-fitna aquí es el kufr y el shirk, es el politeísmo, asociarle copartícipes a Allah subhanahu wa ta'ala y la incredulidad. Es peor que le matéis vosotros, es que viene en un contexto de recomendaciones bélicas, cuando sean opresores con vosotros, pues defenderos y evitar matarles y evitar, digamos, la guerra en los meses sagrados, en los lugares sagrados. Pero también hay algunos politeístas que les habían criticado a los musulmanes haber entrado en la guerra digamos, en los límites del haram y en el tiempo consagrado, y Allah subhanahu wa ta'ala les recuerda que la fitna, en su caso, que es el shirk y no creer en Allah, es muchísimo peor que vosotros cuando os habéis matado con ellos en esa época. Habéis luchado sí, con ellos en la época, digamos, que no deberíais haberlo sí, hecho, en ese contexto. Hay que recordar que hay ciertos meses y ciertas zonas donde no se puede llevar a cabo cualquier acción bélica, y al llevar a cabo esas acciones en defensa propia de los musulmanes, quizá llegaron estas, digamos, críticas, ¿no? Efectivamente. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les recuerda que ellos al estar digamos, faltando al fundamento de creer en Allah subhanahu wa ta'ala, es muchísimo peor y es muchísimo, digamos, despreciado en la balanza de Allah subhanahu wa ta'ala que haber incurrido obligados en una lucha armada. Bueno, lo que voy a decir, y es un comentario que se me ocurre ahora mismo, y es que no es por el hermano Mustafa que nos plantea esta pregunta, pero muchos jóvenes al leer el Corán
quizá no se dan cuenta de que cada aliyah tiene un contexto y una referencia temporal y espacial y incluso de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, que hay que poner las cosas en su contexto, y muchas de la fitan, ¿no? Estas, digamos, estos ambientes turbulentos que se están viviendo en el mundo islámico se deben a una mala interpretación de los textos coránicos y los textos sagrados en Islam, ¿no es así, hermano Tawfiq? Sobre todo los textos del ahadith referentes al tema del fitan, incluso nuestros sabios cuando recopilaban el hadith lo dejaban siempre al último, Kitab al-Fitan o al-Malahim, los capítulos que tratan estos tribulaciones, decisiones, y siempre lo han dejado al final del libro. Y lo más curioso es que los comentaristas, los que han comentado estos ahadith, han comentado casi todo el libro del Bukhari o el libro del Muslim, pero han dejado de comentar estos ahadith del fitan, sabiendo que el fitna en su contexto árabe siempre es derivado de la prueba, del examen que Allah nos pone en pruebas por varias cosas, por la idolatría, por el shirk, por las pasiones, por muchas cosas. La pregunta es, ¿vamos a probar estas pruebas que Allah nos ha puesto? De esto tenemos que quizás preocuparnos mucho más, de hacer la lectura de estos hadith que tratan el fitan y intentar de contextualizarlos en el contexto actual, políticamente hablando. Sí, Barakallahu Fik. Hermano Mohamed Said, en esta línea muchos grupos que dicen ser musulmanes o islámicos realmente se han desviado en la interpretación de los textos, ¿o no es así? Por supuesto que sí, porque para interpretar el Corán hay que tener unas herramientas, y no se puede interpretar el Corán ni entender el Corán fuera de lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el que materializó, ¿no? El que personificó las enseñanzas divinas de Allah subhanahu wa ta'ala en su vida. Y no hay que sacar las cosas de su contexto, ¿no? Hay que entender las cuestiones. Nuestros sabios a la hora de interpretar el Corán buscan la interpretación en el mismo Corán. Hay aleas que explican aleas. Son explicativas. Son explicativas. Y los hadiths también. Tenemos lo que es el jam'u bain al-ahadith. O sea, tenemos un hadith, pero tenemos otros 4 que hablan del mismo contexto, que lo clarifican más. No podemos coger uno y olvidarnos de 4. Y tenemos cuestiones que están estipuladas, condiciones, detalles, etcétera, que se le olvidan a muchísimos hermanos por a veces desconocimiento, ignorancia, entusiasmo, y a veces pues influenciados por gente interesada que tienen ciertas agendas. Hoy en día es muy fácil atribuirse al Islam y levantar la bandera del Islam, pero es muy difícil representar el Islam correcto y defender el Islam correcto y ser coherente con lo que nos enseña el mismo Islam. Es decir, tienen una visión sesgada que, digamos, tiene un detalle, pero ignora la imagen más amplia. No es integradora, no es una visión global de lo que es el Islam. Cogen capítulos, cogen aleas, las sacan de su contexto, les faltan, digamos, las herramientas para entenderlas. Esa alea, si la separas de su contexto, puede significar puede tener muchísimos significados, pero cuando vuelves a la esencia de sabab al-nuzul o de siyaq al-aya, lo que es la causa de la revelación o el contexto del versículo coránico, y así con los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una ayuda para saber el significado base de la alea o del hadith, y luego ya basarse sobre ello para sacar juicios o, digamos, preceptos relacionados con prácticas, etc. Y eso es un campo de especialistas como lo son otros campos, ¿no? Nadie puede hablar de medicina, nadie puede hablar de cirugía, nadie puede hablar, digamos, de patologías neurológicas, etc., sin saber y sin tener ese dominio. Tampoco podemos hablar del Islam ni de la especialidad de la religión sin tener ese conocimiento. Y sin tener el espíritu del Islam, que es una misericordia, rahma, ¿no?, presente a la hora de ver estos textos. ¿No es así? Hablando de rahma, una pregunta que nos llega en este contexto por parte de una hermana de Madrid, se llama Sheima, nos dice: Salam alaikum wa rahmatullah, me llamo Sheima y os escribo desde Madrid, y quería preguntaros sobre si es lícito donar algunos órganos mientras uno esté en vida. O donar los órganos que todavía funcionen cuando uno fallece.
dejando previa autorización. No sé muy bien cómo funciona y no sé si es lícito o no. ¿Qué le decimos a la hermana Sheima? Una hermana que en vez de centrarse en la muerte, como algunos que han, digamos, sacado de contexto los textos islámicos lo han hecho, ella se centra en dar vida. Pues esto es de felicitar a la hermana, de pensar siempre en el otro. El tema de donar órganos ya lo hemos mencionado en otros capítulos. Resumiendo, pues islámicamente está permitido dar los órganos con ciertas condiciones. Si está el donante en vida, pues solamente puede donar órganos que no le van a perjudicar a su propia salud. Si está pues una persona que ha fallecido, si deja un testamento sería lo mejor y lo ideal. Sus digamos, tutores en este caso lo pueden permitir si de verdad hace falta para salvar una vida humana, que es una obra de caridad, inshallah. Inshallah. Les recuerdo a nuestros queridos telespectadores que estamos en directo. Tienen el número de teléfono dispuesto, inshallah, para recibir sus llamadas. El número de teléfono es el siguiente, es el 911, a ver si aparece, inshallah, en pantalla o aparece ahí arriba, 911 7302 51. Una pregunta que nos llega de parte de otra hermana, Fátima, nos dice: Salam alaikum. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué dice el Islam sobre la bueno, otra pregunta acerca de gatos? La castración de gatas. Verán, tengo una gata y cuando está en el veterinario me aconseja castrarla. ¿Qué le decimos? Hay que decir que hay muchos musulmanes con gatos. Hemos tratado este tema varias veces y ya lo hemos dejado claro, ¿no? El concepto de la castración de los animales. Hemos dicho que es una cuestión limitada, no es abierta, sin condiciones. Solo se puede recurrir a ella cuando esa castración representa un beneficio para el animal o es para evitar algún perjuicio, primero para el animal y luego pues, para la persona que lo está cuidando. El hecho de tener una mascota o el estar al cuidado de un animal no nos otorga el derecho de manipular su estado físico y de modificarlo según nuestro antojo. Si hay animales que hemos dicho que por razones obvias, que es para, digamos, algunos que son comestibles, ¿no? que la castración es motivo de generar, digamos, más masa muscular a la hora de sacrificarlos, etcétera, eso es justificada. Y hay algunos por el tema, ¿no? de su cuidado, por el tema de su desarrollo normal, etcétera, es recomendable a través de los veterinarios llevarlo a cabo, pero si es por el simple hecho de evitar que en la época del celo, ¿no? si está bien dicho, pues moleste en casa y que tenga que estar más pendiente de su cuidado y que esté más pendiente, digamos, a su servicio, eso no sería lo correcto. Hermano Tawfiq, no te paso la pregunta de la castración porque ya hemos tratado este tema muchas veces. Una hermana que se llama Rasha nos dice: Salam alaikum wa rahmatullah. Quería preguntaros simplemente acerca de si se puede llamar a un bebé Jurayj. Si lo leo bien porque lo ha escrito con caracteres latinos. Sí, no hay ningún problema. Además, nos consta en la biografía de grandes sabios que han tenido por maestros a Jurayj y además en el famoso hadith de aquel religioso judío israelita Jurayj, pues en este caso no hay ningún problema. Quizá el nombre de Jurayj tenga una relación con Jorge en español, ¿no? Quizá haya una relación. A nivel lingüístico no lo sé. Otra pregunta y nos dice una hermana, creo, que nos dice: Salam alaikum, una pregunta que no encontré dalil con qué responder. Si alguien se declara musulmán, no reza pero ayuna el mes de Ramadán, es rechazado su ayuno, por favor dadme un dalil. Si se refiere al hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que lo primero de lo cual vamos a rendir cuentas el día del juicio final es la oración. Lo primero que rendiremos cuenta por ello es la oración. Si superamos, digamos, la prueba de la oración, serán aceptadas las otras obras y si no, pues no serían aceptadas las otras obras. Eso es un contexto, digamos, de al jaza y al hisab en el día del juicio final. Pero a la hora de cumplir con los preceptos,
hay fundamentos, ¿no? La oración es el pilar de los pilares y si falta ese pilar de los pilares, la piedra angular, ¿no? de los pilares, pues los otros pilares son cuestionados. Pero eso no nos puede llevar a decir que si no rezamos no debemos de hacer las otras cosas. Él debe de ayunar porque también es un pilar de los pilares. Al faltar al rezo está faltando un gran pilar. Tiene una responsabilidad moral y jurídica ante Allah subhanahu wa ta'ala, rendirá cuentas por ello, pero si falta dos pilares sería todavía peor. El tema de la aceptación está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay ningún texto jurídico que nos dice que, digamos, fuera del contexto del hisab, yawm al-qiyamah, ¿no? El día del juicio final, que si no rezas no debes ayunar. Y si ayunas y no rezas, pues tu ayuno es inválido. No, debemos de ayunar, debemos de rezar también, debemos de recordarle a los hermanos que tienen que rezar y tienen que cumplir con los preceptos. Y si hace una cosa, si falta una cosa de dos, es mejor que falte a dos de dos, ¿no? Pero el día del juicio final, efectivamente, si no pasamos la prueba de la oración, pues las otras obras pues poco pueden servir. Barakallahu fikum. Tenemos al teléfono al hermano Abdul Wahab desde Madrid. Nos llama para plantearnos la siguiente pregunta. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermano Abdul Wahab. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Quiero hacer una pregunta muy breve y yo creo que es justa. Yo soy rifeño del Husima y he visto que habláis de muchas cosas y el 90% de audiencia que tenéis aquí en España y tal son bereberes. Y nadie pronuncia qué es lo que es. Nosotros no entendemos. Gracias a español entendemos lo que nuestro el Islam. Nunca nosotros hemos escuchado que se habla de un refugiado, de una mazir, de una persona que tiene que saber el diálogo con su idioma, con sus raíces, y entonces yo creo que es un poquito injusto. Yo los adoro, a vosotros tres y a los que están atrás. Es gente muy inteligente, tenéis muchos idiomas, tienes mucha experiencia. Me gusta el Islam que presentáis, que es justo. Justo es el Islam que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ha predicado para el Ummah. Ahora que tenéis que considerar un poquito que los bereberes, los rifeños, los amazigh, que son personas que hay gente que no saben ni cómo se llama pan en árabe, el khubz. Entonces, no podéis estar siempre enganchados a otras cosas. Explicar un poquito. Yo lo pido por voluntad propia, ¿vale? De otra cosa. Pues inshallah enseguida le respondemos, inshallah. Vale. Barakallahu fik, hermano Abdul Muchas Wahab. gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, el hermano wa alaikum salam wa rahmatullah. El hermano Abdul Wahab nos pregunta un poco acerca del idioma amazigh que muchos hermanos aquí en España pues solo hablan en ese idioma y en las mezquitas, los medios de comunicación no tiene mucha presencia dicho idioma y por lo tanto se quedan privados de poder aprender su religión y el mensaje no les llega con la misma claridad. Él especialmente habla de mezquitas y medios de comunicación. ¿Qué le podemos responder o qué, digamos, consejos podemos dar a las mezquitas, los centros islámicos para que, al menos si no es en amazigh, pues gente como él que entiende español pues pueda beneficiarse también? Hablar idiomas es algo tan importante e interesante que forma parte de Ayatullah, los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Además, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. No hemos enviado a ningún mensajero siempre hablando pues el idioma de su propia gente para explicarles, para aclararles el mensaje. Y leyendo esta línea debemos estudiar y aprender idiomas. Sería muy interesante pues que el musulmán cuando acude a la mezquita que entienda el mensaje del khatib cuando haciendo su khutbah. En el contexto pues español
yo me inclino más por el idioma común que todos podemos entender. Respeto al indio, el chino, el amazigh. No podemos en cada mezquita tener idioma propio, pero si hablamos el idioma más o menos español que entendamos todos, pues el beneficio será para todos, para el pakistaní, para el subsahariano, para el marroquí, para el autóctono, para los niños que han nacido todos, aquí. Exactamente. Con esto, inshallah, yo creo que los khatib, los imames deben tener en cuenta esto por orden coránica. No tenemos que esperar hasta que un día nos llegue el gobierno, el político, y nos pone un decreto o una ley. No puede subir a nadie si no habla los dos idiomas por lo menos. Tenemos que organizarnos nosotros. Exactamente. Es una asignatura pendiente nuestra, la Por verdad. supuesto. Y muchas preguntas, muchas quejas incluso de muchos hermanos y hermanas que nos llegan a, digamos, las páginas del canal, pues también tienen mucho que ver. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? Solo insistir en algo que es obvio, ¿no? Pero viene bien recordarlo, que esto no quita que la importancia de aprender el árabe, la lengua del Sagrado Corán, la lengua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la lengua a través de la cual podemos entender el Islam en su esencia. Y tenemos una obligación como musulmanes de esforzarnos para aprender el árabe. Los que divulgamos el Islam y los que queremos hacer llegar el mensaje del Islam tanto para musulmanes o no musulmanes, es obvio que tenemos que dirigirnos a la gente con el lenguaje, no simplemente el idioma, sino con el lenguaje de su época y de lo que entienden ellos, ¿no? Pero eso no quita la importancia de aprender el árabe, de esforzarnos sobre todo como musulmanes, teniendo en cuenta que es un idioma utilizado, no hablado, pero utilizado por más de 1.500 millones de personas en el mundo. Sería el primero en el mundo y la lengua más viva de todos los idiomas, y es la lengua que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para que sea revelado su última palabra para toda la humanidad, no solo para los araboparlantes. Debemos de esforzarnos para acercar el mensaje en todos los idiomas, pero como musulmanes tenemos la obligación de aprender el árabe. Ambas respuestas se complementan entre sí, es decir, está la obligación de los centros islámicos, las mezquitas, los medios de comunicación, de comunicarse en un idioma inteligible para sus receptores, pero también está la obligación del receptor también de aprender el árabe y así entender bien las fuentes de su religión. Tenemos al teléfono también desde Madrid a la hermana Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mi pregunta es si tú has vivido en Haram, ¿vale? Con un hombre, ¿cómo te él se va y vuelve. ¿Es pecado casarse con ella? ¿Es Haram? Disculpe, la pregunta de nuevo. Sí, a ver, te explico. A ver, es que no sé cómo decirlo. Bueno, es haram el estar 7 años con una persona sin casarme, ¿vale? Ajá. Yo soy musulmana conversa. Sí. Al estar 7 años con esa persona, se rompe la relación, él vuelve y estamos otra vez conviviendo en haram. Se vuelve a ir y cuando vuelve me dice que no puede casarse conmigo porque es haram. Su idea era casarse conmigo. Pero que que Allah no lo perdona porque va a seguir viviendo en haram, aún casado. Entendido. Es decir, incluso si se casa con usted, que ese matrimonio no sería aceptable. ¿Esa es la idea o no? Sí, exactamente. Si Allah, al casarnos él y yo, Allah nos perdonaría nuestros pecados. Vale, pues entendida la pregunta. O sea, prefiere seguir en esa relación, digamos, ilegal, en vez de casarse. No, o sea, casarse, no, ilegal ya no será, o sea, ya no viviendo en haram, casándonos. Pero él dice que sigue siendo pecado. Muy bien. Pues entendido, hermana. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, tenemos esta pregunta, la dejamos inshallah pendiente y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos pocos minutos, así que inshallah no se lo pierdan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد ونرتقي. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas, a la pregunta de Aisha que estaba pendiente desde antes de la pausa, pues añadimos otras preguntas que nos llegan, inshallah, a través del teléfono. Les recuerdo el número de teléfono que tienen a su disposición. Si están fuera de España, deben poner
el prefijo del país, que es 0034, más el número, que es 911 73 02 51. Está pendiente la pregunta de la hermana Aisha y tenemos al teléfono al hermano Abdus Salam de Ceuta. Salam alaikum wa rahmatullah. Sí, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sí, me pregunto lo siguiente. Mire, tenemos una hermana musulmana que está casada con un cristiano. Sí. ¿Me oye? Sí. Y ella tiene una enfermedad grave, muy grave. Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Debe divorciarse de él? Él es cristiano y sigue su religión. Cristiano practicante, muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaikum salam. Bueno, teníamos pendiente la pregunta de la hermana Aisha de Madrid. Ella es conversa, ha estado conviviendo con una persona 7 años fuera del matrimonio. Esa relación se vio interrumpida varias veces. Ella insiste en que se casen, no obstante, este hombre dice que desde su punto de vista es ilícito o quizá el matrimonio no sería del todo aceptable. ¿Qué le respondemos, hermano Tawfiq? Pues a los dos deben saber que lo que estaban cometiendo es un error gravísimo. Estaban y están, porque aún no están casados. Pues me extraña porque si ahora al iniciar una nueva página halal, que es el sagrado matrimonio, pues al hermano le parece ilícito y lo que estaban haciendo antes que era peor todavía, es que esto era un adulterio, una fornicación, es zina. Incluso algunos de nuestros sabios declaran que nunca se puede casar con un adultero o adultera, siguiendo la aliyah. Es decir, hay sabios que dicen que no es posible. Hay sabios que lo han dicho, sin embargo, tenemos la opinión del Jumhur, que es con una condición, teniendo que lo que estaban cometiendo era un pecado capital, haciendo una tauba verdadera y sincera, con la firme intención de nunca jamás volver a repetir estos actos. Con esto, haciendo un matrimonio pues shar'i, con las condiciones que Allah y su mensajero nos ha pedido, los dos testigos, la acta matrimonial, la dote, todo esto, con esta condición, pues hacer una nueva vida y abrir nueva página sería aceptable, inshallah. Inshallah. Hermano Muhammad Said, algo que... En la misma línea, en vez de que sigan en esta situación ilegal, pues si tienen la posibilidad, inshallah ta'ala, de legalizar ese matrimonio, pues que lo hagan, siendo adultos y siendo personas responsables y teniendo la capacidad para hacerlo. Se contempla ahí la opinión de la mayoría de nuestros sabios, haciendo el tawbah, inshallah ta'ala, y rompiendo con esa página anterior, empezando una nueva vida, inshallah. Inshallah. La pregunta del hermano Abdus Salam, que es muy parecida, no, pero relacionada sí, porque es una relación matrimonial entre una hermana que él dice que sufre una enfermedad muy grave con una persona cristiana practicante. ¿Qué le decimos? Aquí la enfermedad es una cuestión aparte, sí. ¿No? Hemos dejado claramente que el matrimonio entre una musulmana y un no musulmán, sea practicante de otra confesión o no, es totalmente prohibido en el Islam y los textos sagrados son muy claros en este aspecto. Una musulmana no puede casarse nunca con una persona no musulmana. La hermana, por la razón de la enfermedad o no, lo debe reflexionar con la enfermedad y sin la enfermedad, ¿no? Sí. Pero también, digamos, este tipo de pruebas son motivos para que tengamos en cuenta, digamos, nuestra actitud, nuestra conducta y reflexionemos sobre nuestra vida, ¿no? Igual es una señal de Allah subhanahu wa ta'ala de que las cosas no se están haciendo bien y debe de reflexionar sobre ello. Jurídicamente es un matrimonio nulo islámicamente. Bueno, pues desde aquí queda muy claro la posición del Islam acerca de este tipo de matrimonios. No obstante, hacemos dua para que Allah subhanahu wa ta'ala la cure y la sane, inshallah, lo antes posible y la guíe para hacer lo que es lo indicado desde un punto de vista islámico. Tenemos al teléfono al hermano Abdul Mujib, que nos quiere plantear una pregunta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Adelante, hermano. Bueno, primero felicitaros por un gran trabajo. Que Allah subhanahu wa ta'ala os recompense en todo lo que hacéis. Es una gran labor. Y bueno, mi pregunta era la siguiente, que yo no lo sé,
A ver si me podéis ayudar. Es sobre el wudu y acerca de hacer el wudu antes de ir a dormir. ¿Qué ventajas tiene? O si es recomendable, es bueno. Vale. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Entendido. Barakallahu fik. Salam alaikum. Bueno, hermano Tawfiq, la pregunta de Abdul Mujib es del wudu antes de irse a dormir, irse a la cama. ¿Qué ventajas tiene, qué virtudes puede tener este tipo de prácticas? Esto forma parte de lo que nuestros sabios le llaman adabun naum, las etiquetas, las modalidades de ir a dormir. Sí. Entre varios que nos enseña nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una de ellas es, si está al alcance, si es posible, pues hacer el wudu antes de ir a dormir. No es obligatorio, es sunna, es recomendable. Y de esto, siguiendo a la sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, seremos recompensados. Algunos sabios han dado ciertos comentarios explicando, pues haciendo el wudu es como una fortaleza del demonio, de Satanás. Otros, todo lo que entra en también, pues nos hace para hacer un par de raka'at, rezar. Y en este caso, pero siempre teniendo que estamos siguiendo la sunna de nuestro amado y querido mensajero, que es recomendable. Sallallahu alaihi wasallam. Hermano Muhammad Said. Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y con eso ya es suficiente, ¿no? Y al hacer una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos una recompensa. También hay beneficios físicos, ¿no? Sabemos que el wudu, no, al ser en esas partes especificadas en la ley islámica, ¿no? Pues aporta, digamos, una serenidad, una tranquilidad al cuerpo, y es recomendable antes de dormir estar, digamos, relajado, y el wudu ayuda, digamos, a calmar esos nervios. Es un beneficio físico, y lo otro, pues beneficio moral, pues seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dormir en tahara, en un estado de pureza, haciendo dhikr, haciendo el dua, haciendo las súplicas y las plegarias que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y protegidos por Allah y por los ángeles, inshallah. Inshallah. Entonces tiene beneficios físicos, psicológicos, espirituales, un poco de todo, y es sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ese es el gran beneficio, seguir la sunna, el camino del profeta, del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Les recuerdo el número de teléfono que tiene a su disposición, es el 911 7302 51. Pasamos a algunas preguntas por las redes sociales. El hermano Muhammad Ahmed nos pregunta lo siguiente, nos dice: si alguien muere haciendo la shahada, entrará al paraíso según el profeta sallallahu alaihi wasallam en un famoso hadith, aunque no haya cumplido con ella en su vida. Es decir, él ha leído un hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: todo aquel que diga la shahada, pronuncie la declaración de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, pues entrará al paraíso. No obstante, él dice, aunque no haya vivido según los preceptos del Islam y según lo que exige esta declaración, ¿el hadith es literal o hay que contextualizarlo? Nos añade. El hadith es literal y hay que contextualizar ambas cosas, ¿no? Los hermanos tienen que tener claro dos contextos. El entrar al paraíso, inshallah ta'ala, por la bendición y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, directamente sin tener que pasar por el hisab, y esto es un rango, digamos, reservado para la élite, y luego entrar al paraíso después de haber pasado por la prueba de rendir cuentas, pero sin pasar por el castigo, y luego entrar definitivamente al paraíso después de haber pasado por el castigo. El hadith viene mencionando la parte de la eternidad. Nunca va a estar eternamente en el fuego o en el castigo aquella persona que ha creído en Allah subhanahu wa ta'ala y ha declarado, aunque sea una vez en su vida, creyéndolo y atestiguándolo, digamos, desde lo profundo de su corazón, sinceramente, nunca va a estar eternamente en el infierno, pero después de haber pasado por la purificación, y ahí entra al paraíso. Toda aquella persona que ha creído en Allah y toda aquella persona que ha declarado una vez en su vida La ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, dakhala al-jannah, entrará al paraíso. Pero las obras, el haber actuado en virtud a las bases de la ilaha illallah, ahí está la diferencia. O entrar directamente en el paraíso y estar en los rangos
los diferentes rangos reservados para los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala es una cosa, pero luego el haber pasado por la prueba del castigo, por haber obrado mal, por no haber seguido el camino de Allah subhanahu wa ta'ala es una cosa, pero no vas a estar eternamente en el infierno por haber creído en Allah y por haber atestiguado una vez que no hay más Dios que Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el matiz. Tenemos al teléfono a la hermana Naziha desde Bilbao. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Una pregunta, por favor. Mira, yo tengo un problema hace 5 años. Sí. Estoy con una persona y la verdad yo siempre cuando ven el fechas estas son muy importantes de la Eid, de Ramadán, de las cosas, yo siempre pido el matrimonio para estar juntos con el halal y las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala permite. Pero la verdad mi pareja nunca está estando de acuerdo conmigo. Pero la verdad este mes me ha tomado una decisión mía para dejar esta pareja y acoger un camino de Allah con tauba, con las cosas que son de Allah, el camino de Allah, y no quiero saber nada de esta pareja, ni de otro, ni de otro. Y solo esto, mi pregunta es, ¿eso me vale con el tauba o hay que hacer algo? Puede ser ayudar a alguien, o hacer una rezar, o hacer un siyam, algo, si algo especial, o con el tauba me vale. Solo me pregunta esta. Entendido, hermana, y inshallah enseguida le respondemos. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa fat amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Hermano Tawfiq, lo has oído, lleva 5 años con su pareja, lo quiere dejar. Nos pregunta si la tauba es suficiente o hay que llevar a cabo algún tipo de kafara, ¿no? Algún tipo de algo que expíe ese pasado. Primero debes saber el estado en que ha estado y su gravedad. El tauba expía y borra todo lo anterior, como ha explicado nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabiendo que tauba nuestros sabios lo han detallado en el tauba, pues se constituye primero de este arrepentimiento de lo más hondo y profundo de nuestros corazones. Y de ahí pues tener la firme intención teórica y práctica de dejar lo que estábamos haciendo haram, ilícito. Y tercero, pues devolver las cosas a sus propios dueños. Si hemos robado a alguien, pues si tenemos la posibilidad de devolver lo robado, sería lo mejor. En este caso no es el caso, digamos... Explicando las condiciones de tauba. Y también tenemos, pues, también pedir perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a perdonar, pero teniendo en cuenta que tauba debe completar con sus condiciones, que sea una tauba sincera y verdadera, y, sin embargo, también teniendo la gravedad de la situación que ya estaba, debe incrementar y aumentar todas las obras de bien, sea ayuno, sea caridad, sea lectura del Corán, sea dhikr. Con esto, inshallah, pues con la tauba verdadera, pues será, inshallah, tendrá el perdón de Allah. Allahumma amin. Tenemos al teléfono a Hanan desde Ceuta. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Yo quería hacer una pregunta. Sí. El que ha matado a una persona sin motivo y los demás lo saben y lo cubren, ¿qué pasa con uno y con otro? Es decir, alguna persona que ha cometido homicidio, en este caso, ¿no? Sí. Ha matado a una persona y que otras personas saben quién ha matado, ¿no? Sí, y lo cubren. Lo encubren. Entonces, ¿qué dice el Islam de eso, no? Sí. Barakallahu fik, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tiene? La familia está destrozada. Ajá. Dime, hermano José. ¿Se refiere que la han encubierto, digamos, en un juicio o cómo? O sea, ¿han dado falso testimonio de que esa persona no fue o cómo? Sin juicio. En un juicio han negado que esa persona ha matado sabiéndolo ellos. Han dado falso testimonio, ¿no? Sin cuerpo, está desaparecidos, o sea, no hay ni cuerpo y ni juicio. Ah, es decir, una persona desaparecida. Sí. Ok, creo que... Hay gente que ha visto el momento, hay testigos, pero nadie habla. Ok, entendido. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, en este caso se ha cometido un crimen, en general, en este caso nos habla de un homicidio, que han matado a alguien y que ha habido testigos, según nos cuenta
la hermana Hanan, no obstante, estos testigos no dan testimonio, no se atreven o porque tienen miedo, etc. ¿Deben testificar o qué dice el Islam en esta situación, en este contexto? Sinceramente no me ha quedado claro el caso, ¿no? No sé si cuando hablamos de falso testimonio es que son personas que se han llamado a declarar y se han llamado a atestiguar sobre un hecho y han dicho lo contrario de lo que ha pasado. Y cuando es un caso de un crimen que no se sabe qué es lo que ha pasado y supuestamente algunas personas saben y no hablan, etc., es un caso un poco complicado y debemos de tener más detalles, ¿no? Aquí es una cuestión más de justicia y más de dependencias policiales que de fiqh, ¿no? El Islam es claro en este sentido, ¿no? El falso testimonio es uno de los pecados capitales y siempre si se nos llama a atestiguar lo tenemos que hacer con toda la sinceridad y con toda la fidelidad a lo ocurrido y a lo que pasó. También nuestro deber como musulmanes es alarmar, ¿no?, de los crímenes y denunciar los crímenes, denunciar las malas actitudes, sobre todo las que atentan en contra de la vida de las personas, las que atentan en contra de la seguridad ciudadana y de la paz social. Son conceptos básicos en el Islam y nadie los pone en duda, pero ya los detalles de casos, ahí ya poco podemos aportar porque es una cuestión de justicia y una cuestión de, digamos, de los responsables de seguridad teniendo los detalles claramente. Siempre hay que hablar de supuesto crimen y supuestos homicidas, etc. En falta de pruebas, ¿no? Tenemos varias preguntas también que nos llegan a través de las redes sociales. La hermana, o el hermano en este caso, Karim, nos dice: mis preguntas son si el mal de ojo, el ain, existe en nuestra religión o es solo un mito de nuestras costumbres. Ya lo hemos dejado claro en capítulos anteriores que el ain o el mal ojo es haq, según el hadith auténtico. Es veraz, es algo verdadero e incluso reconocido no solamente por el Islam, por varias culturas y religiones. Y como musulmanes, creyendo en la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creemos que el ain o el mal ojo sí que existe. Él mismo, la paz sea con él, nos ha recomendado pues, los remedios para curar o para evadir este mal ojo, siguiendo pues, los pasos, dua, recitación del Corán, lavándose con agua después de recitar ciertas aliyas sobre esta agua y pidiendo pues, la ayuda y la cura de Allah subhanahu wa ta'ala. El hermano Ilyas nos dice: Assalamu alaikum, la pregunta es si la madre puede dar las zakats a sus propios hijos. La mujer da zakats cada año a gente de fuera, es decir, no de su familia, temiendo que sea haram dárselo a sus hijos, y también decir que los hijos están bastante mal económicamente. Si no dependen de su manutención, no dependen de su responsabilidad, no están viviendo con ella y ella es quien les mantiene, se los puede dar, inshallah. Si ellos viven independientemente y ella tiene recursos y va a sacarles de acá, se lo puede dar a ellos. Si no dependen de ella económicamente. Si no dependen de ella económicamente. Si viven con ella y ella es la que mantiene la familia, no les puede dar el zakat. No. Pero si, por ejemplo, ellos están haciendo su vida o tienen su familia y están mal económicamente y su madre va a sacar el zakat, se lo puede dar. Se puede decir si están emancipados, digamos, económicamente de la familia, de su madre en este caso, pues la madre puede dedicar sus zakats a sus propios hijos. Tenemos al teléfono a la hermana Sara, que nos quiere preguntar algo. Salam alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Quería hacer una pregunta porque voy a presentar mañana los papeles para casarme en la mezquita de la M30 aquí en Madrid y a preguntar, aparte de lo que nos piden 2 testigos musulmanes, la presencia de mi tutor y todo, aparte creo que hay que dar una dote, pero es que no sé bien, aparte de lo que nos piden para que sea todo legal, para casarnos, para que todo... Sí. Y otra pregunta... Adelante. Sí, es que, bueno, no, solo esa pregunta. Barakallahu fik. La pregunta acerca del matrimonio es, en general, ¿cuáles son los requisitos, las condiciones o específicamente la dote? Bueno, me han dado una hoja, me han puesto lo que me hace falta, los 2 testigos musulmanes, me han puesto la presencia de mi tutor, las copias de la DNI y todo, pero aparte... la dote y eso no sé cómo hay que hacerlo porque yo soy conversa y no sé cómo...
Pues inshallah. Y muchas gracias por todo lo que hacéis. Gracias. En cuanto a la segunda pregunta, si no te atreves a plantearla en directo, pues la puedes enviar a la página de Consultas Islámicas y los hermanos estarán encantados de contestarla. Entonces la pregunta de la hermana Sara son las condiciones en general, generalmente hablando del matrimonio. A ella le dan una lista, digamos, de condiciones de papeles, documentos que tiene que aportar. No obstante, quería una explicación genérica, digamos. Primero, pues desde aquí felicitamos a la hermana. La lista supongo que es de registro civil o de un centro islámico. El propio centro islámico. Centro Islámico de Madrid. Sí, tiene vale, pues se le aplica la misma. Se aplican, alhamdulillah, pues las mismas normas. Sí. Los dos testigos, el tutor, el acta matrimonial y la dote es algo que se hace entre el marido y su mujer. El Islam no ha fijado ninguna cantidad. El convenio, el acuerdo que ellos han llegado, pues el centro islámico notario lo va a confirmar, inshallah. Que ellos entre los dos han acordado, pues bienvenido sea. Hermano Mohamed Said, esas son básicamente las... Sí, son el Centro Islámico de Madrid y eso es una iniciativa que hay que saludar desde aquí, pues aplica una normativa estricta en este caso para no abrir las puertas a los matrimonios, digamos, clandestinos. Se le pide la capacidad matrimonial a ambos cónyuges, la presencia de los testigos, preferiblemente la presencia del tutor aplicando la opinión del Jumhur o la aceptación familiar, y si es una persona, digamos, adulta lo puede llevar a cabo por su cuenta. Y la dote es una cuestión de, digamos, a llegar a un acuerdo entre los dos cónyuges. Es recomendable que, digamos, que tenga constancia de ello y que pase a poseerlo físicamente y que se refleje en el acta la cantidad y si lo ha cogido íntegro o no, por si acaso pase cualquier, digamos, problema posteriormente, ¿no? Pero no hay ninguna cantidad fija, es una cuestión entre los dos. Y en cuanto al i'lan, es decir, hacer público el matrimonio también. Una vez que se registra ya se ha declarado. Una vez que se registra oficialmente, jurídicamente ya se ha publicado. Luego, para cumplir con la sunna, hacer una ceremonia familiar, una pequeña ceremonia para declarar, digamos, ese matrimonio y que sea una bendición. No hace falta bodas ni banquetes, etcétera, pero el tema de la declaración o la publicación a la hora de registrarlo ya se cumple con esa base. Barakallahu fik, que nos quedan 5 minutos escasos. Voy a leer un mensaje que nos llega con 5 o 6 preguntas de un hermano que se llama José Antonio, creo que es de Granada. Nos dice: hola, me llamo José Antonio, soy español y era ateo como la mayoría aquí. El año pasado estuve 2 meses de vacaciones con una familia de un lugar del norte de África, una familia muy religiosa, y conocí el Islam. Me gustó mucho los valores morales y familiares. Leí el Corán y descubrí que el Dios que me faltaba en mi vida era Allah. Desde entonces estoy entrando en el Islam, es decir, es un proceso, con este amigo con el que hablamos mucho, como es muy religioso, el amigo musulmán de este señor. Siempre me dice que no soy musulmán porque no soy tan religioso como él, y tenemos algunas dudas que me gustaría que me aclaraseis si es posible. La primera duda dice: ¿en qué momento se considera que una persona es musulmana al no haber bautizado? Al no haber bautizo en el Islam, y estoy desorientado en cuanto a esta duda. ¿En qué momento pasa un ser humano a ser llamado musulmán? A nivel individual, cuando él está pues perfectamente convencido desde lo más hondo y profundo de su corazón, que declara pues la famosa shahada, las 2 frases, que Allah es uno y único y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su último mensajero y profeta, la paz sea con él. Pero nos siempre aconsejamos al hermano, porque estamos viviendo en una sociedad, que lo haga en una mezquita, que lo haga como una declaración pública, y así pues va a evitar estos malentendidos. Haciendo una declaración en una Jumu'ah, un viernes, una khutbah, o en una fiesta o algo así, pues todo el mundo pues sabrá y que ya tenemos un hermano más en esta gran familia musulmana. Hermano Mohamed Said, algo que añadir. Nos manda muchas preguntas, nos queda poco tiempo, inshallah leeré la segunda, y es: no recuerdo si fue en este canal
o en un conocido portal islámico dijeron que los conversos no tienen que hacerse la circuncisión. ¿Me lo podéis confirmar, por favor? Como obligación no es algo obligatorio jurídicamente, es muy recomendable, es Sunan al-Fitra, una de las digamos, prácticas que pertenecen a la tradición de todos los profetas, algo muy saludable, algo muy digamos, aconsejable, pero hay casos que, digamos, por cuestión de edad, por cuestión de alguna enfermedad no lo pueden llevar, y si no se lleva por cualquier razón, tampoco se incurre en una falta grave. Es recomendable, es sunna, pero no es obligatorio. Barakallahu fiqh, inshallah, a las demás preguntas de este hermano las contestaremos por escrito, o inshallah, si nos da tiempo, la semana o esta misma semana, el jueves que viene, inshallah, las vamos a plantear. Solo me queda daros las gracias a ambos, Barakallahu fiqh, Mohamed Said, por todas las explicaciones. Jazakallah khair. Un placer. Gracias. Y a Tawfiq, muchísimas gracias, como siempre, por tus clarificaciones. Y recordarles a todos que este viernes, inshallah, habrá un espacio, digamos, especial para un día tan importante como es el día de Arafat, un espacio de 3 horas que estará desde las 11 de la mañana y hasta las 2 del mediodía, y inshallah en él se incluirá la jutba de Arafat, digamos que es la jutba cumbre de todo el año, inshallah, desde el Hajj, desde digamos Arafat, ese lugar tan especial para todos los musulmanes del mundo. Inshallah habrá mesas de debate en las cuales se comentará tanto la jutba como ese día tan especial. También, inshallah, en el día del Eid al-Adha tendremos una presencia, inshallah, aquí desde las 12 de la tarde del mediodía y hasta las 3 de la tarde, inshallah, estaremos aquí con un ambiente, inshallah, de júbilo y de gozo en el día tan especial que es el día del Eid al-Adha, uno de las 2 festividades mayores en el Islam. Barakallahu fikum a los dos, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah nos vemos el jueves que viene con un nuevo episodio de Consultas Islámicas y nuevas dudas y nuevas clarificaciones de ambos hermanos. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب